Tal se vio arrojado al suelo y su mentón golpeó con fuerza el asfalto. Aturdido trató de reincorporarse para poder utilizar el aspersor cuando apareciera la criatura, pero solo logró ponerse a gatas, pues la calle seguía moviéndose demasiado. Se tendió de nuevo en el suelo a esperar que la sacudida cesara. «Vamos a morir», se dijo. Bryce estaba tendido boca abajo, abrazado al pavimento. Liza se hallaba a su lado, estaba llorando o gritando. El comisario no podía oírla debido al tremendo estruendo que acompañaba a las sacudidas. En todo aquel tramo de Skyland Road, una sinfonía atonal de destrucción alcanzó un crescendo que hería los oídos. Chirridos, rozaduras, crujidos, desgarros, el mundo entero parecía estar rompiéndose en pedazos. El aire estaba lleno de polvo que brotaba de las amplias fisuras del pavimento. El firme de la calle principal se inclinó con tremenda fuerza. Pedazos de asfalto saltaron al aire. La mayoría de ellos tenía el tamaño de pequeños guijarros, pero sabía que algunos grandes como puños. Incluso los había mayores, bloques de pavimento de 20, 50 y hasta 100 kilos de peso se alzaron hasta 2 o 3 metros de altura, mientras la criatura proteica seguía impulsándose sin cesar hacia la superficie. Bryce apretó a Liza contra sí e intentó protegerla de la lluvia de piedras. Al hacerlo, notó los violentos temblores que recorrían a la muchacha. El suelo se levantó bajo sus pies y volvió a caer con un estampido. Se alzó y cayó de nuevo. Una lluvia de grava les alcanzó, rebotó en el depósito del aspersor que Bryce llevaba atado a la espalda, la alcanzó en las piernas y le golpeó la cabeza, obligándole a encogerse para intentar cubrirse. ¿Dónde estaba Jenny? El comisario miró a su alrededor, presa de una repentina desesperación. La calle se había abombado, formando una loma en mitad de Skyland Row. Aparentemente, Jenny se encontraba en ese momento al otro lado del abultamiento, sujetándose al asfalto fuera de la vista de Bryce. Está viva, pensó el comisario. Jenny está viva. Tiene que estarlo, maldita sea. Una enorme losa de asfalto surgió del pavimento a la izquierda de su posición y se elevó más de 3 metros en el aire. Bryce creyó que iba a aplastarles y apretó a Liza contra sí lo más fuerte que pudo. Aunque todo sería inútil si la losa les caía encima. Sin embargo, ésta alcanzó a Timothy Fly. Cayó sobre las piernas del científico, rompiéndoles ambas y atrapando a Fly, quien lanzó un aullido de dolor. Aulló tan fuerte que Bryce logró oírle a pesar del tremendo rugido del asfalto al desintegrarse. El temblor de tierra continuó. La calle se abombó todavía más. Unos dientes aserrados de cemento cubiertos de una capa de asfalto mordieron el aire matinal. En cuestión de segundos, aquello aparecería del subsuelo y se abatiría sobre ellos sin darles tiempo ni oportunidad de resistirse. Un proyectil de asfalto del tamaño de una pelota de béisbol, escupido al aire por el ser multiforme que emergía con la fuerza de un volcán desde los desagües subterráneos, cayó al pavimento apenas unos centímetros de la cabeza de Jenny. Una astilla de cemento le produjo un rasguño en la mejilla, de la cual manó un leve reguero de sangre. Entonces la presión que había causado el abombamiento de la calzada cesó de pronto. La calle dejó de vibrar, dejó de elevarse. El estruendo de la destrucción decreció. Jenny pudo escuchar su propia respiración, áspera y atormentada. A unos pasos de distancia, Tal Whitman empezó a incorporarse. Al otro lado de la loma, formada en el pavimento, alguien emitía unos gemidos agónicos. Jenny no alcanzaba a ver de quién se trataba. Intentó ponerse en pie, pero la calle se estremeció una vez más y de nuevo se vio arrojada de bruces al suelo. Tal cayó también, mascullando una maldición.
De pronto, la calle empezó a bombarse hacia abajo. Con un ruido torturante, los fragmentos se quebraron a lo largo de las líneas de fractura. Grandes rocas cayeron rodando hacia el vacío del fondo. Un vacío excesivo. Sonaba como si las cosas estuvieran cayendo a una sima y no a un mero canal de desagüe. A continuación, toda la parte que formaba la loma se hundió con un rugido atronador y Jenny se encontró en el borde del enorme socavón. Tendida boca abajo, con la cabeza levantada, esperó a que algo se elevase de las profundidades y tuvo miedo de contemplar la forma que asumiría esta vez el ser multiforme. Pero éste no apareció. Nada surgió del gran hueco. El agujero medía 3 metros de ancho y al menos 20 de largo. Al otro lado, Bryce y Liza trataban de ponerse en pie. Jenny casi lloró de felicidad al verles. Estaban vivos. Entonces vio a Timothy Flite con las piernas apresadas bajo una mole enorme de cemento. Peor aún, estaba atrapado en un fragmento de asfalto que se sostenía en un precario equilibrio al borde del hueco, sin ningún apoyo debajo. En cualquier momento el fragmento podía desprenderse y caer al fondo del agujero, arrastrando consigo a Flite. Jenny se arrastró unos centímetros hacia adelante y se asomó al gran socavón. Tenía al menos 10 metros de profundidad, probablemente más en algunos puntos. No pudo calcularlo con precisión por las muchas sombras que ocultaban el fondo a lo largo de sus 20 metros de extensión. Al parecer, el antiguo enemigo no procedía simplemente de los canales de desagüe, sino que había ascendido de alguna cueva subterránea de piedra caliza situada a gran profundidad bajo el terreno sólido sobre el cual se había construido la calle. ¿Qué fuerza tan descomunal tenía la criatura? ¿Qué tamaño inconcebiblemente enorme debía poseer aquel ser para poder mover no solo la calle, sino también las formaciones rocosas del subsuelo? ¿Y dónde se había metido? El hueco de Skyland Road parecía desierto, pero Jenny sabía que esa cosa debía de estar allá abajo en alguna parte, en las regiones más profundas, en sus madrigueras subterráneas, a resguardo del Biosán, esperando y escuchando. Alzó la mirada y vio a Bryce encaminándose hacia Flite. Un sonido seco, un crujido, hendió el aire. La plancha de cemento donde se encontraba Flite se movió. Estaba a punto de soltarse y caer al abismo. Bryce vio el peligro y trepó a gatas sobre la losa de asfalto inclinada en su intento de alcanzar a tiempo a Flite. Jenny no creyó que pudiera lograrlo. Entonces el suelo tembló y chirrió bajo la muchacha y ésta se dio cuenta de que ella también se encontraba en terreno traicionero. Empezó a incorporarse. Bajo sus pies el cemento estalló con el estruendo de una bomba. Capítulo 41. Lucifer. Las sombras en las paredes de la caverna cambiaban incesantemente, igual que el hacedor de sombras, bajo la luz de la linterna de petróleo, como el reflejo de una luna extraña. La criatura parecía una columna de humo denso que se agitaba, informe y de color de la sangre coagulada. Aunque Cale deseaba creer que solo era humo, sabía muy bien que no era así. Estaba ante un ectoplasma. Sí, eso debía de ser, la materia sobrenatural de la cual se decía que estaban compuestos los demonios, los fantasmas y los espíritus. Cale no había creído nunca en los fantasmas. La creencia en la vida después de la muerte era un asidero para los débiles de espíritu, pero no para Fletcher Cale. Ahora, en cambio... Giniter estaba sentado en el suelo, contemplando la aparición. Su pendiente de oro resplandecía en una de sus orejas. Cale permaneció con la espalda contra la fría pared de la piedra caliza. Era casi como si se hubiera fundido con la roca.
El hedor azufrado repulsivo todavía impregnaba el aire rancio. A la izquierda de Cale, un hombre penetró en la estancia procedente de la primera sala de aquel escondite subterráneo. No, no era un hombre. Era uno de los socias de Jake Johnson, el que le había llamado asesino de niños. Cale emitió un breve jadeo de desesperación. Aquella era la versión demoníaca de Johnson, cuyo cráneo estaba medio desprovisto de carne y de piel. Un globo ocular húmedo, sin párpado, asomaba de la cuenca ósea y contemplaba a Cale con aire malévolo. Entonces la copia diabólica del policía se volvió hacia la monstruosidad pulsante del centro de la cámara. Se encaminó hacia la columna de materia viscosa y turbulenta, abrió los brazos, abrazó el tejido gelatinoso y sencillamente se fundió con él. Cale contempló la escena, incrédulo. Otro Jake Johnson hizo su aparición en la estancia. Era el que carecía de carne en el costado. Tras la caja torácica al descubierto, el corazón sanguinolento seguía latiendo y los pulmones seguían expandiéndose. Sin embargo, misteriosamente, los órganos internos no se escapaban por los huecos entre las costillas, y eso era imposible, salvo que se tratara de una aparición, una presencia salida del infierno, surgida del Averno, aquel hedor a azufre, el olor de Satán, y por tanto cualquier cosa resultaba posible. Ahora Cale se convenció. Tenía que creer en lo que veía. La única alternativa a la fe era la locura. Uno tras otro, los 4 socias restantes de Jake Johnson penetraron en la cueva, contemplaron a Cale y fueron absorbidos por la masa temblorosa y rezumante. La lámpara producía un siseo continuado de fondo. Del tejido gelatinoso del visitante del otro mundo empezó a tomar forma un par de alas negras terribles. El siseo de la lámpara resonó, sibilante, en las paredes de piedra. Las alas a medio formar degeneraron hasta confundirse de nuevo con la columna de la cual había surgido. Unas extremidades de insecto empezaron a brotar de la masa al instante. Por último, Ginny-Ter rompió su silencio. Daba la impresión de estar en trance, salvo por el vívido resplandor que iluminaba sus ojos. Yo y alguno de mis muchachos solemos venir por aquí 2 o 3 veces al año, ¿sabes? Este rincón. En fin, este lugar es perfecto para las fiestas de follar y lo que sigue. Nadie puede oír nada, ni ver nada. ¿Te das cuenta? Tras estas palabras, Jeter, el motorista, apartó sus ojos de la criatura y cruzó su mirada con la de Cale. ¿Qué diablos es una fiesta de follar y lo que sigue? Quiso saber Cale. Cada par de meses o en ocasiones más a menudo aparece alguna chica que quiere unirse a los demonios del cromado, que quiere convertirse en la chica de alguien. ¿Entiendes? No importa de quién, o que está dispuesta a ser la golfa de todos, la que está a disposición de cualquiera de los muchachos si éstos quieren un poco de variedad en la cama. ¿Me sigues? Jeter estaba sentado con las piernas cruzadas en una postura de yoga. Sus manos estaban inmóviles sobre los muslos. Tenía el aire de un Buda perverso. A veces, alguno de nosotros anda buscando casualmente algún nuevo ligue o la chica es realmente de primera, de modo que le hacemos sitio en el grupo. Sin embargo, esto no sucede muy a menudo. La mayoría de las ocasiones les decimos que se larguen. En el centro de la estancia, las patas de insecto se fundieron de nuevo con la columna de masa. Decenas de manos empezaron a formarse abriendo los dedos como pétalos de extraños capullos. Pero de vez en cuando, prosiguió Jeter, aparece alguna chica realmente apetitosa en el momento en que no necesitamos ni queremos tenerla con nosotros, sino solo divertirnos con ella. O nos encontramos con alguna niña que se ha escapado de casa, alguna quinceañera haciendo autostop, y entonces la subimos a la moto tanto si le gusta como si no.
Le damos un poco de polvos o unos canutos, la ponemos bien y luego la traemos aquí arriba, a este rincón remoto donde nunca aparece nadie. Entonces nos divertimos con ella durante un par de días, le hacemos todo lo que nos apetece y cuando a ninguno de nosotros le queda ya gana de más, nos deshacemos de la chica de maneras realmente interesantes. La presencia demoníaca del centro de la caverna volvió a cambiar. La multitud de manos se fundió en la masa y decenas de bocas se abrieron a lo largo de la oscura columna, cada una de ellas repleta de colmillos afilados como cuchillas. Jennifer contempló esta última manifestación, pero no pareció atemorizado. De hecho, Jeter sonrió al verla. ¿Os deshacéis de ella?, dijo Cale. ¿La matáis? Ajá, asintió Jeter. De la manera más interesante que se nos ocurre. También la enterramos por los alrededores. ¿Quién va a encontrar nunca los cuerpos en medio de la nada? Siempre resulta emocionante, excitante, hasta el domingo. A última hora de la tarde estábamos ahí fuera en la hierba, junto a la cabaña, bebiendo y gozando de una chica y de pronto aparece Jake Johnson del interior del bosque, absolutamente desnudo, como si también él quisiera aprovecharse de nuestra chica. Al principio pensé que podríamos divertirnos con él. Me dije, bueno, nos desharemos de él cuando lo hagamos de la chica, así nos libramos de un testigo, ¿entiendes? Pero antes de que pudiéramos agarrarle, aparece otro Jake Johnson de entre los árboles y un tercero. Lo mismo me ha sucedido a mí, intervino Cale. Y otro, y otro. Los chicos y yo nos pusimos a dispararles de lleno en el pecho, en el rostro, pero los recién aparecidos no cayeron, ni siquiera se detuvieron, sino que siguieron acercándose. Entonces Little Willie, uno de mis mejores muchachos, se lanza contra el más próximo y utiliza su navaja, pero no sirve de nada. Al contrario, ese Jake Johnson agarra a Willie y éste no logra desasirse y entonces, de repente, bueno, pues Johnson ya no es Johnson. Pasa a ser esa cosa, ese ser de aspecto sanguinoliento e informe. La cosa se come entonces a Willy. Se lo come como si, bueno, como si lo disolviera. Y la cosa se hace más y más grande. Y luego se transforma en el lobo más grande y extraño que... Señor, exclamó Cale. El lobo más grande que he visto nunca. A continuación, los demás Jakes se transforman también en otros seres, como grandes lagartos de mandíbulas terribles. Pero uno de ellos no es un lagarto ni un lobo, sino un animal que no sé describir, y todos ellos nos persiguen. Y no podemos volver a nuestras motos porque esas cosas están justo entre nosotros y ellas, y nos persiguen, y matan a dos más de nuestros muchachos, y empiezan a conducirnos a los demás ladera arriba, hacia las cavernas. Intervino Kane. Es lo que me han obligado a hacer a mí. Nosotros ni tan solo conocíamos su existencia, continuó Ter. Así pues nos metemos en la cueva, avanzamos en la oscuridad y esas cosas se ponen a matar a más de nosotros. Nos van matando en la oscuridad. Tío, las bocas repletas de colmillos se desvanecieron. Y solo se oían gritos terribles, ¿entiendes? Yo era incapaz de ver dónde estaba, de modo que me arrastré hasta un rincón para esconderme, esperando que no me descubrieran por el olfato, aunque estaba seguro de que lo harían. El tejido veteado de manchas sanguinolentas se agitó y latió. Y al cabo de un rato los gritos cesan. Todos están muertos. El silencio es absoluto. Y entonces escucho algo que se mueve cerca de mí. Cale escuchaba a Ter, pero seguía contemplando la columna de materia viscosa. Apareció un tipo de boca distinto. Una ventosa, como la que poseen ciertos peces exóticos. La boca aspiró el aire con voracidad, como si buscara carne fresca. Cale se estremeció. Ter sonrió.
Otras bocas semejantes empezaron a formarse a lo largo de la columna, sin dejar de sonreír. Jeter continuó. De modo que me encuentro aquí, a oscuras, y oigo algo que se mueve, pero nada me ataca. Al contrario, se enciende una luz, tenue al principio, después más brillante. Es uno de los Jake Johnson que lleva una lámpara de petróleo en la mano. Me dice que vaya con él y yo no quiero hacerlo. Me agarra del brazo y le noto la mano muy fría, ¿sabes? Y muy fuerte. No me suelta, me hace venir aquí donde esa cosa surge del suelo, y te juro que nunca he visto nada parecido, nunca, en ninguna parte. Por poco me cago encima. Me obliga a sentarme aquí, me deja la lámpara y a continuación avanza hacia esa masa húmeda de ahí y se funde con ella sin más. Entonces me quedo solo con la cosa, que empieza a experimentar de inmediato todo tipo de cambios. La cosa todavía seguía empeñada en esa actividad, comprobó Cale. Las bocas como ventosas desaparecieron. Unos cuernos malevolentemente puntiagudos se formaron a lo largo de los flancos pulsantes de la criatura. Decenas de cuernos, de diversas texturas y colores, surgiendo de la masa gelatinosa. Y así llevó aproximadamente un día y medio. Prosiguió Ter. He estado aquí sentado, observando esa cosa, salvo cuando me adormezco o cuando paso a la otra cueva para comer algo. A veces eso me habla, ¿sabes? Parece conocer prácticamente todo cuanto se puede saber sobre mí, cosas que solo he compartido con mis hermanos de moto más íntimos. Lo sabe todo de los cuerpos enterrados aquí y arriba, y de esos cerdos mexicanos que nos cargamos después de quitarles la droga, y lo del policía que descuartizamos hace 2 años. Incluso está al corriente de que la policía no sospecha que tuviéramos nada que ver con eso. Esta cosa de ahí, esta cosa extraña y hermosa, conoce todos mis secretos, tío, y lo que aún no sabe, me pide que se lo explique y me escucha con atención. Le caigo bien. Yo nunca había pensado en llegar a conocerle de verdad. Siempre había tenido esa esperanza, pero no creía que fuera a cumplirse. Llevo años adorándole y cada semana celebrábamos una de esas misas negras todo el grupo, pero jamás me imaginé que un día se me aparecería de verdad. Le hemos ofrecido sacrificios, incluso sacrificios humanos, y hemos realizado todos los encantamientos debidos, pero nunca logramos conjurar nada. Por eso su presencia aquí es un milagro. Jeter soltó una carcajada. Durante toda mi vida he estado haciendo su obra. Le he rezado desde siempre. He invocado muchas veces a la bestia. Y ahora aquí está. Es un condenado milagro. Cale no quiso entender. Creo que no te sigo. Ter le contempló fijamente. ¿No? Sabes perfectamente de qué estoy hablando, tío. Lo sabes muy bien. Cale no respondió. Has estado pensando que eso debe de ser un demonio, algo salido del infierno. Y en efecto, del infierno ha salido, pero no es un demonio. Es él, Lucifer. Entre las decenas de puntiagudos cuernos, unos ojillos encarnados se abrieron en la carne tenebrosa. Una multitud de sobrecogedores ojillos carmesí miraban con expresión de odio y perversidad. Ter hizo un gesto a Cale para que se acercara. Me permite seguir viviendo porque sabe que soy su fiel discípulo. Cale no se movió. El corazón parecía querer salírsele del pecho. No era el miedo lo que liberaba la adrenalina en su interior. Al menos no era solo el miedo. Había otra emoción que le estremeció, que se adueñó de él, una emoción que no terminaba de identificar. Me permite vivir, repitió Jeter, porque sabe que siempre me dedicaré a hacer su obra. Algunos de los miembros de la banda, bien, tal vez no eran tan devotos de su obra como yo, de modo que los ha destruido. En cambio yo soy diferente, y él me permitirá seguir viviendo para hacer su obra. Quizá me permita vivir eternamente, tío. Cale parpadeó. Y a ti también te deja vivir por la misma razón, ¿no?
añadió el motorista. Claro, eso debe ser, claro que sí, te deja vivir porque tú también haces su obra. Cale movió la cabeza en señal de negativa. Yo nunca he sido un adorador del demonio. Jamás he creído en él. No importa. A pesar de ello, sigues haciendo su obra y te complaces con ella. Los ojos encarnados contemplaron a Cale. Mataste a tu esposa, continuó Jeter. Cal asintió en silencio. Incluso acabaste con tu propio hijo, tío. ¿Y eso no es hacer su obra? ¿Qué es entonces? Ninguno de los brillantes ojos parpadeó. Cale empezó a identificar la emoción que le invadía, una sensación de júbilo, de temor reverencial, de éxtasis religioso. «¿Quién sabe qué más has hecho a lo largo de los años?», dijo Jeter. «Debes de haber hecho montones de cosas que eran su obra. Tal vez casi todo lo que has ido haciendo a lo largo de tu vida era su obra. Eres como yo. Has nacido para seguir a Lucifer. Tú y yo. Está en nuestros genes, tío». Por fin Cale se separó de la pared. «Eso es», murmuró Jeter. «Ven aquí, acércate a él». Cale estaba sobrecogido de emoción. Siempre había sabido que era distinto a los demás hombres, superior, especial. Siempre lo había sabido, pero nunca hubiera imaginado que se tratara de esto. Sin embargo, allí tenía la prueba irrefutable de que era un elegido. Una alegría impetuosa, ardiente, le embargó. Se arrodilló junto a Jeter, cerca de aquella presencia milagrosa. Por fin había llegado, su momento había llegado. Aquí, pensó Cale, está mi destino. Capítulo 42. El otro lado del infierno. Debajo de Jenny el firme de cemento se quebró con un ruido semejante a un cañonazo. ¡Bram! Trató de retroceder gateando, pero no le dio tiempo. El pavimento se hundió y empezó a desaparecer debajo de ella. Iba a caer al agujero. ¡Santo Dios, no! Si no la mataba la caída, esa cosa saldría de su escondite y la atraparía, la arrastraría hacia abajo, fuera de la vista, y la devoraría antes de que nadie pudiera hacer el menor intento de ayudarla. Tal Whitman la agarró por los tobillos y la sostuvo. Jenny quedó colgando boca abajo sobre el vacío. La losa de cemento cayó rodando por el agujero y dio en el fondo con un gran estruendo. El asfalto bajo los pies de Tal vibró, empezó a ceder y estuvo a punto de hacerle soltar a Jenny. Después el teniente retrocedió, tirando de ella y alejándola del borde de la grieta, del que seguía desprendiéndose fragmentos. Cuando estuvieron de nuevo en tierra firme, Tal la ayudó a incorporarse. Aunque Jenny sabía que era biológicamente imposible que el estómago se le hubiera subido a la garganta, volvió a tragarlo de todos modos. «Dios mío, muchas gracias», dijo sin aliento. «Tal, si no hubieras...». «No ha sido nada», respondió él, aunque había estado a punto de seguirla en su caída a la boca del lobo. «Un día corriente», pensó Jenny, recordando la anécdota de Tal que había oído contar a Bryce. Entonces vio que Timothy Flite, al otro lado de la grieta, no iba a ser tan afortunado como ella. Bryce no iba a llegar a tiempo de agarrarle. El pavimento cedió debajo de Flite. Una losa de 3 metros por 1,5 cayó al agujero llevándose consigo al arqueólogo. Sin embargo, no se estrelló contra el fondo como había sucedido en el caso de Jenny. En aquel lugar la zanja tenía una ladera por la cual se deslizó la losa unos 10 metros hasta la base, donde quedó frenada contra otros fragmentos y piedras. Flite seguía vivo y lanzaba alaridos de dolor. «Tenemos que sacarle de ahí enseguida», dijo Jenny. «Es inútil intentarlo siquiera», respondió Tal, «pero mira». La criatura acudió a por Flite. Surgió con un estallido de uno de los túneles que recorrían el fondo de la zanja y que al parecer conducían a alguna profunda caverna. Un enorme pseudópodo de
protoplasma amorfo se lanzó 3 metros en el aire, se agitó, cayó al suelo, se separó del cuerpo madre que se ocultaba debajo y tomó la forma repulsiva de una gruesa araña negra del tamaño de un pony. Solo estaba a 3 o 4 metros de Flight y se abrió paso entre los pedazos de pavimento, dirigiéndose hacia él con ánimo asesino. Tendido en la losa de asfalto que le había llevado al fondo de la zanja, incapacitado para moverse, Timothy vio acercarse a la araña. Su dolor quedó sofocado por una oleada de terror. Las patas negras y peludas encontraron fáciles apoyos en las ruinas y la criatura avanzó mucho más deprisa de lo que habría hecho un hombre. Aquellas patas quebradizas tenían miles de pelillos negros, hirsutos como alambres. El vientre bulboso era liso, lustroso, pálido. 3 metros, 2,5. Emitía un sonido que helaba la sangre, medio chillido y medio siseo. 2 metros. 1,5. Se detuvo frente a Timothy y éste se encontró contemplando encima de él un par de mandíbulas enormes, una boca de afilados bordes quitinosos. La puerta entre la cordura y la locura empezó a abrirse en la mente de Flight. De pronto, una lluvia lechosa cayó sobre él. Por un instante pensó que la araña estaba rociándole de veneno. Entonces comprendió que era el Biosan 4. Bryce y los demás estaban arriba, en el borde de la zanja, apuntando sus aspersores hacia el fondo. El líquido cayó también sobre la araña. Unos puntos blancos empezaron a salpicar su cuerpo negro. El aspersor de Bryce había resultado dañado por un fragmento de asfalto y no consiguió extraer una sola gota de él. Con una maldición se desembarazó del correaje y del aparato, dejando caer el depósito en mitad de la calle. Mientras Tal y Jenny lanzaban el Biosan desde el otro lado de la grieta, Bryce corrió a la cuneta y asió los 2 recipientes de reserva de aquella solución rica en bacterias que habían rodado por la calzada hasta ir a detenerse junto al bordillo. Bryce corrió de nuevo al borde de la zanja, titubeó y finalmente se lanzó ladera abajo hasta llegar al fondo. Consiguió mantenerse en pie y mantuvo asidos con fuerza los recipientes. No se acercó a Flight. Jenny y Tal ya estaban haciendo todo lo que podían para destruir la araña. Por su parte, se abrió paso entre los fragmentos de asfalto, dirigiéndose hacia el agujero por el cual había despachado su último fantasma al ser multiforme. Timothy Flight contempló horrorizado cómo la araña se cernía sobre él, se metamorfoseaba en un perro enorme. No era un can corriente, era una bestia infernal, un perro de rostro en parte canino y en parte humano. Su pelaje, allí donde no estaba salpicado de Biosan, era mucho más negro que el de la araña y sus grandes patas mostraban unas garras afiladas. Sus dientes eran casi tan largos como los dedos de la mano de Timothy. Su aliento hedía azufre o algo todavía peor. Empezaron a aparecer heridas en el perro mientras las bacterias devoraban el tejido amorfo y Flight recobró un hálito de esperanza. Mirándole fijamente, el perro le habló con una voz como un puñado de grava deslizándose por un canalón de hojalata. «Pensé que eras mi Mateo, pero has sido mi Judas». Las mandíbulas enormes se abrieron de par en par. Timothy lanzó un grito. Al tiempo que el fantasma sucumbía a los efectos degenerativos de las bacterias, el animal lanzó una dentellada y le mordió el rostro con furia salvaje. Desde el borde de la grieta, Tal Whitman contemplaba la escena con su atención dividida entre el espantoso espectáculo de la muerte de Flight y la misión suicida de Bryce con los recipientes de Biosan. Flight. Aunque el perro fantasma se estaba disolviendo bajo los efectos del preparado bacteriológico, cuya acción era similar a la de un ácido corrosivo, su desaparición no se producía a tiempo. El animal mordió al científico en el rostro y luego en el cuello. Bryce.
A menos de 10 metros del perro infernal, Bryce había alcanzado el agujero por el cual había surgido el protoplasma un par de minutos antes. Empezó a desenroscar la tapa de uno de los botes.